Buenas noches con todos, me presento, soy Diana, asesora académica de la empresa EasyTour. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de introducción a las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Somos EasyTour, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano. El temario a ver el día de hoy será normativa legal, definiciones de inspecciones, beneficios de las inspecciones, forma correcta de inspecciones, tipos de inspecciones, competencias y perfil del inspector, ejecución de la inspección, resultados y seguimiento de la inspección. El ponente el día de hoy será el ingeniero Juan Carlos Tupac Yupanqui, ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en dirección de seguridad, salud y gestión de riesgos laborales en las empresas, en la Universidad de San y está certificado como entrenador lúdico. También cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, y supervisión de trabajos de alto riesgo. Ahora sí le daré pase al ponente para que pueda comenzar con su explicación. Quisiera comenzar primero, antes de entrar de lleno al tema. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes realizaron una inspección a su área de trabajo? Y la otra pregunta que las quiero lanzar y que la podrían ir escribiendo en los chats es: ¿a qué se comprometen ustedes luego que hicieron esa última inspección en mejorar el área de trabajo y la de sus compañeros? Quizás por ahí agradecería tener la opinión de alguna de las personas. ¿Cuándo fue la última vez que yo realicé una inspección en mi área de trabajo? Y posterior a ello, ¿cómo yo me comprometo con mejorar mi área de trabajo y la de mis compañeros? Esta es una pregunta rompehielo, como para poder tener un poco algunos conceptos de ustedes. Ok, perfecto, es válido. Se hizo una inspección y, como todos sabemos, hay una serie de documentos que tienen que estar publicados como parte del cumplimiento del sistema de gestión. Correcto. Ahora, cuando nosotros hablamos y entramos de lleno a la inspección de los extintores, por ejemplo, tampoco es parte el día de hoy de entrar de lleno a la inspección como tal del extintor. Pero sí hay alguna serie de requisitos que nosotros, pues, evidentemente tenemos que inspeccionar en el extintor. Por poner el ejemplo que nos dio nuestro compañero, tenemos que ver que el extintor esté en buenas condiciones, que cuente con su precinto de seguridad, que el extintor esté en un ambiente donde no tenga algún tipo de obstrucción, cajas o algo que no nos permita manipularlo correctamente, que no tenga algún tipo de fisura o cosas por el estilo, que cuente con su señalética, que esté debidamente rotulado, porque cuando vamos a hacer una inspección, pues ahí nosotros tenemos que ver una secuencia de pasos, dónde es que ese extintor está debidamente identificado y demás. Y poniendo en contexto, la segunda pregunta es: ¿a qué me comprometo? Ok, todos sabemos que el extintor sirve para poder controlar un amago de incendio. ¿Qué me comprometo? Me comprometo a que los equipos, por ejemplo, de seguridad o para poder controlar las emergencias estén operativos, o que parte de, si yo pertenezco al comité o al área de seguridad o soy líder de un área, me comprometo pues a que mis equipos cuenten con los recursos necesarios, que los equipos estén operativos, que el personal cuente con las capacitaciones y demás. Y ahí van saliendo diferentes hipótesis. Gracias a las personas que han dado sus comentarios. Acá vamos a enmarcar un poco porque tenemos que tocar algunos aspectos legales, pero los vamos a tocar de una manera muy general, porque durante la sesión vamos a ver algunas técnicas de cómo nosotros debemos de inspeccionar, qué aspectos o qué cosas son las que debemos de inspeccionar,
cuál es el seguimiento o cuáles son los temas que nosotros tenemos que evaluar al momento de quiénes son las personas que participan siempre dentro del proceso de las inspecciones. Entonces, desde el punto de vista legal, el artículo 46 siempre habla sobre el mejoramiento continuo, la mejora continua, que en algún momento muchos hemos escuchado. Y ahí habla, bueno, el resultado de las inspecciones y sus respectivas medidas y o recomendaciones. Entonces, siempre nosotros tenemos que mentalizarnos y enfocarnos de que debemos de dejar de ser muy correctivos o, como se dice, apagar los incendios, y debemos de ser mucho más preventivos, porque todos sabemos que parte del sistema de gestión es tener nuestro programa anual de seguridad, donde contempla muchos requisitos, muchos ítems, y uno de ellos es el tema de las inspecciones. Luego de ahí, el artículo 95 habla sobre las funciones de las inspecciones en el trabajo. Bueno, que tiene a su cargo el adecuado cumplimiento de las leyes y demás. Toda acción, toda gestión que tú tienes implementada va a estar alineada a una normativa legal. Como ya es de conocimiento, el Decreto Supremo hace referencia en el artículo 33 sobre los registros del sistema de gestión, que los recomienda. La RM050 tiene una serie de modelos para poder registrar todo lo que nosotros vamos a ir observando en nuestras caminatas o en nuestros recorridos dentro de las áreas operativas, las áreas de mantenimiento, las áreas de almacén, de producción y demás. Y otro aspecto muy resaltante es el tema de que es parte de las funciones del comité, el realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, en las áreas operativas y demás. Tiene que quedar claro que parte del proceso o parte, como les estaba comentando, de las funciones del comité es el ejecutar este tipo de inspecciones, ¿no? Estas inspecciones que van a ser y van a servir de mucha importancia, ya que lo que nosotros queremos, pues, evidenciar, identificar las condiciones inseguras que se pueden observar dentro de las áreas de trabajo o por ahí algún tipo de comportamiento inseguro de alguno de los trabajadores. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Vamos a entrar un poquito de lleno en lo demás. ¿Ok? Estamos viendo algunos aspectos bastante generales que están directamente relacionados con este proceso de inspecciones, ¿correcto? Hemos estado enfocados al ámbito de la seguridad y la salud, con la ley 29783 y su reglamento y sus modificatorias. Pero también tenemos una parte que es la ley 28806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo, y donde ahí están ligados el convenio 81 y algunos decretos sobre el Reglamento General de la Inspección de Trabajo, que están directamente asociados. ¿Cuál es el perfil de los funcionarios o de las personas que van a fiscalizar? Por ahí un funcionario o un inspector de la SUNAFIL, que va a haber dos frentes, la parte laboral y la parte de seguridad y salud, que está, bueno, ligada en uno de los puntos al tema de las inspecciones, al cumplimiento del programa de las inspecciones. Como definición, tenemos que tener claro aquí qué es en sí una inspección o para qué sirve. Como definición, todos tenemos que tener claro que es un proceso de observación directa que acopia una serie de datos, procesos, condiciones, actos propiamente de los trabajadores, y esos están directamente ligados con la seguridad y la salud. Como definición nada más, ¿ok? Luego, bueno, las inspecciones tienen como objetivo principal el que nos permita el identificar las condiciones subestándares. Tiene que quedar claro como definición de lo que es una condición subestándar. La empresa define un estándar de trabajo. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos que levantar de manera manual cargas, para el caso de los varones, sin exceder los 25 kilos y en las damas los 15. Ahí tenemos un estándar para la manipulación, con postura erguida, haciendo las fuerzas con las piernas, manteniendo los pies separados. Ok, ahí hemos definido un estándar como tal. Pero por ahí un trabajador incumple eso, acto subestándar. Una condición subestándar es que los tableros eléctricos pues no cumplan con tener el diagrama unifilar que permita ver la secuencia correcta de todo el circuito y todo lo demás.
o por ahí una luminaria que esté con cables expuestos y que pueda atentar contra la seguridad de los trabajadores o de cualquier persona que está pasando por ahí y que no está directamente ligada con la actividad. Eso tenemos que también tenerlo bastante claro. Muy rápido esta parte, ¿qué es una inspección como tal? ¿Para qué sirve? ¿No? Ya lo hemos mencionado, es una observación, es un conjunto de personas que hacen pues diversos recorridos en distintas instalaciones. Muchos se preguntarán, oye, ingeniero, ¿y cuál es el perfil de esa persona? Porque habíamos hablado un tema de un inspector de la Sunafil, que bueno, tiene un perfil y demás, pero los miembros del comité de cualquiera de las empresas, un comité sabemos, más de 20 trabajadores, solamente para recalcar. Tenemos que dentro de este grupo de inspectores siempre tiene que haber una parte de los trabajadores y una parte del empleador. ¿Tiene que ser una persona especialista o que conoce del tema? Claro, pues no, porque al final por ahí un gerente, un jefe de área que no está directamente ligado con la operación en sí, ahí nosotros tenemos que tener un intercambio de ideas, tener un intercambio de conocimientos para poder hacer una inspección de una manera mucho más fructífera o que genere un valor a este tipo de procesos, a este tipo de inspecciones. Bueno, en las observaciones o las cosas que se van a ir visualizando, prácticas de trabajo seguras, ver que los procesos, acuérdense que hay procesos que están directamente uno ligado respecto a otro, el uso de las máquinas y de las herramientas. Y ya, bueno, lo hemos mencionado, las inspecciones nos permiten identificar actos inseguros y condiciones inseguras, que podrían terminar generando un daño al trabajador, a la misma infraestructura o podría ocasionar daños al medio ambiente. ¿Correcto? Algunos beneficios de las inspecciones, del proceso de inspección, ya lo hemos mencionado, nos permite identificar y al mismo tiempo controlar condiciones inseguras, condiciones subestándares, poder evidenciar que se estén cumpliendo los procedimientos y las normas de trabajo establecidas por la organización, con el objetivo y con el propósito de poder determinar las acciones correctivas. Preventivas también, porque como les he comentado, nosotros, de acuerdo a nuestro programa anual, nos reunimos con todas las áreas involucradas de cuáles van a ser las acciones o cómo van a ser los cumplimientos de los mantenimientos de los equipos, de las luminarias, del sistema de red contra incendio, etcétera, etcétera. Y lo correctivo es cuando evidentemente ya se generó el daño, ya se generó la condición y hay que corregir, justamente para evitar que esto vuelva a generar algún tipo de desviación en el proceso o termine repercutiendo en el daño a un trabajador y que se termine accidentado. Bueno, de ahí el tema de fomentar la interacción de la seguridad y la salud, fomentar la cultura preventiva entre los trabajadores, porque a veces hay algunas organizaciones que tienen un pensamiento a veces un poco complicado, que piensan de que el tema de la seguridad solamente lo va a ver el equipo de SOMA. Sin embargo, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el compromiso en el tema de la seguridad recae en todos nosotros, en todos los miembros de la organización. Y de igual forma también en nuestras casas, ¿no? A veces cuando estoy con los chicos ahí en el trabajo, hacemos a veces algunos talleres de concientización sobre, a veces uno dice, no, en el trabajo me dicen que hay que hacer esto, las normas, todo, pero muchas veces también en nuestras casas estamos expuestos a muchos peligros cuando hacemos también, nada nos quita de hacer nuestras inspecciones, por ahí ver que nuestros enchufes estén en buen estado, nuestra cocina, gas, tantas cosas, porque a veces cuando vamos a cocinar manipulamos con objetos punzocortantes, o por ahí quien no tiene un niño pequeño en casa que podría estar con el dedito queriéndolo meter sobre el enchufe y surgen y salen muchas cosas. O yo, por ejemplo, que vivo en un edificio, quien no se toma la molestia por ahí de inspeccionar que funcionen nuestros extintores, nadie está libre que por ahí pueda llegar a pasar un evento como me pasó un vecino que estaba en el cuarto piso, que su cocina a gas como que deflagró y se estaba prendiendo. Entonces los vecinos actuamos de forma rápida y pudimos controlar la emergencia. Bien, entonces nos damos cuenta que el ser parte del equipo del comité o simplemente ser la persona que es inspeccionada, siempre tiene que estar abierto al cambio y a la mejora, como lo hemos mencionado, que es parte también de los beneficios. ¿Listo? Bueno, sobre la necesidad, habíamos hablado de beneficios y por qué es necesario hacer este tipo de inspecciones.
Obviamente, ¿por qué? Porque sea una microempresa, una mediana empresa o la gran empresa, siempre en alguna parte, en algún proceso o etapa en el trabajo, siempre se va a encontrar alguna falla, se va a encontrar algún tipo de desviación. Y eso nosotros, pues, nos va a permitir con este tipo de herramientas poderlas identificar. Muchos dirán, Inge, ¿y cuáles son ese tipo de fallas? Bueno, probablemente algunas de ellas, ¿no? Algunas fallas en el proceso, en las operaciones, que por ahí no se cumplieron en las fechas establecidas el programa de mantenimiento preventivo, o cómo un trabajador tiene que utilizar algún equipo, un instrumento, oye, se le capacitó o no, entonces en el recorrido vemos, este señor no está operando de forma correcta esa herramienta, esta moladora y demás. Y también ahí salen a tallar, oye, pucha, este EPP que es el que se le ha entregado al equipo de, no sé, de soldadores, pues no es el adecuado, no le está haciendo la protección, se está desgastando muy rápido y demás. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que comienzan a surgir muchos parámetros, muchas hipótesis, muchas desviaciones que justamente este tipo de acciones, este tipo de inspecciones nos permiten pues tener una mayor amplitud sobre lo que es el sistema de gestión, ¿no? En la parte de lo que son las inspecciones y al mismo tiempo corregir algunas acciones que no son correctas propiamente del trabajador. Pero no es porque el trabajador se le ocurre, se vuelve loco, lo que fuese. Muchas veces también es parte de la misma empresa que tiene que también capacitar y entrenar a sus trabajadores. Bien. Bueno, ¿cuál es el enfoque? De manera muy general, ¿no? Cuando vamos a hacer ya de por sí la inspección, siempre tiene que haber, ahí hay dos partes. La parte de el equipo inspector, ¿no? Los miembros del comité, por ahí un jefe de área, ¿no? El gerente que a veces sale a hacer sus recorridos y demás. Y luego viene el grupo de personas pues, que va a ser inspeccionado. Ahí tiene que haber una muy buena comunicación entre ambas partes y de igual forma, muchas veces no ir a veces a la defensiva, ¿no? Porque a veces la persona que se le está haciendo la inspección, ¿no? Como que a veces no quiere que le inspeccionen o no quieren que le hagan las preguntas, porque probablemente hay algo, ¿no? Dentro del área que no se está haciendo de manera correcta, que no quieren que se sepa, pero pues evidentemente este tipo de situaciones tiene que muchas veces salir a la luz, porque ahí es donde pues surgen los problemas, surgen los accidentes, los incidentes, porque no fueron notificados, o porque simplemente pues el trabajador no quería, porque por ahí, por algún tipo de temor o represalias a las distintas actividades. Y como parte de, como ya les había comentado, ¿no? El enfoque que tienen que tener las personas que van a ser inspeccionadas, pues siempre tienes que ser de forma imparcial, ¿no? Siempre buscando, como les digo, y lo voy a recalcar siempre, el tema de la mejora continua y las prácticas seguras. Por eso tiene que ser, y al mismo tiempo debes ser ético en la actividad, ¿no? No porque por ahí yo estoy yendo a inspeccionar y justo ahí está mi compañero o quien corresponde, no voy a caer en malos entendidos o por ahí me va a ver mal si lo inspecciono o si sale a la luz algún tipo de cosas. Uno, como parte del comité, del grupo de inspectores, siempre tiene que ir de manera imparcial. ¿Podemos utilizar distintas herramientas? Sí, ¿no? La RM recomienda modelos de formatos para hacer las inspecciones y para hacer todo el tema del seguimiento. Y al mismo tiempo hay N modelos para inspeccionar extintores, botiquines, tópicos, sistemas contra incendio, tantas cosas. ¿Quiénes son las personas que deben de realizar las inspecciones? Bien, como les digo, acá están todos los miembros de la organización, desde el gerente, porque recuerden que el gerente es la máxima autoridad dentro de una empresa y como tal, pues él es el que da la cara frente a las inspecciones, las fiscalizaciones, las auditorías y demás, con todo el equipo de jefaturas, con la asesoría del equipo de seguridad y demás. Pero siempre tiene que él dar el ejemplo, el compromiso en temas relacionados con la seguridad. Y luego, bueno, los jefes de área, los líderes de área, pues que ellos son los que le reportan directamente, ¿no? Tiene que haber un vínculo entre el gerente y la parte y la primera línea de jefaturas, ¿no? La primera línea de mando. Y por otro lado, los supervisores, que son los que están directamente o los que están mucho más ligados a la operación, ¿no? A la parte productiva.
y demás. Ahora, cada organización pues va a definir quiénes son las personas que van a ser parte de este comité, ¿no? La parte empleadora y de la parte trabajadora, ¿no? Irán eligiendo quiénes son las personas más idóneas, las personas más competentes, que tengan conocimiento sobre la misma operación, pues porque también no vas a poner a personas que no sepan sobre el tema, y si no cuentan con algún tipo de herramienta, por ejemplo, un checklist, ¿no? Que es un checklist, como todos sabemos, es una herramienta que si por A o B motivos yo no soy el experto en la operación de un caldero, pues hay hay un listado de temas donde yo voy a ir como una especie de ayuda a memoria, qué secuencia de pasos es la que yo tengo que seguir, qué aspectos en temas de seguridad son las que yo tengo que verificar, ¿no? En conjunto con los especialistas, con los técnicos, con los electricistas, los mecánicos, los calderistas, ¿no? Dependiendo del tipo de rubro de la empresa. ¿Cuál es la forma correcta que tengo que tener yo como parte del equipo de inspectores dentro de una empresa, ¿no? Entonces ahí nosotros primero tenemos que definir en 3 etapas. La etapa antes de la ejecución de la inspección como tal, donde ahí lo que nosotros primero tenemos que definir es el área a inspeccionar, primero, ¿no? Hoy vamos a inspeccionar el área de cocción y ahí hay una serie de equipos, hay una serie de máquinas y distintos procesos que nosotros pues tenemos que ver e inspeccionar el funcionamiento y la operatividad de los equipos, el correcto accionar de los mismos trabajadores, de los operarios de máquinas y demás. Y acá está un poco lo que les estaba comentando, ¿no? Siempre acompañar por la persona o el trabajador que tenga conocimiento en lo que se va a inspeccionar. Si vamos a inspeccionar todo el tema de la cocción, por ahí, no sé, pues estarán las cocinas, las chaquetas, no sé, las prensas, los distintos equipos que están ligados con el tema de la cocción. Y ahí estará pues el operador, el maquinista, pues que tiene un conocimiento técnico, ¿no? Para poder tener una inspección, como les había comentado, mucho más favorable, mucho más fructífera, ¿no? Y que al final, por ahí, si parte de los grupos del comité que va a ejecutar la inspección, una de las personas es la asistente de gerencia o el asistente de contabilidad, que no tiene tantos conocimientos técnicos en la operación de una prensa o de una cocina o de un caldero y demás, ¿no? Para que un poco le explique. Y con esta herramienta que les había comentado de los checklists, pues, ¿no? Que nos va a ayudar de una manera mucho más efectiva. Y bueno, el tema de los EPPs, ¿no? Se van a definir el tipo de EPP, ¿no? Eso ya lo tiene que definir la organización. Todos sabemos que los EPPs básicos, ¿no? Casco, lentes, zapato de seguridad, por ahí los chalecos, ¿no? Dependiendo del rubro. Y distintos, bueno, útiles o herramientas para poder tomar apuntes, ¿no? Por ahí, si es que hay alguna necesidad de tomar alguna fotografía para poder eso plasmarlo en los registros, ¿no? Y con eso darle el seguimiento, ¿no? Luego ya en la reunión que se van a tener con los líderes de área. Y todo esto, bueno, tiene que ir siendo consolidado en las listas de chequeo o en las listas de verificación. Entonces, toda esta primera etapa, todo este primer proceso de cuáles son algunas de las acciones previas antes de ejecutar la inspección, ¿ok? Ahora vamos a la siguiente etapa, que ya vendría a ser el proceso de inspección. Durante el proceso de inspección, ¿no? Ahora, nosotros ya en sí, cuando vamos a realizar la inspección, pues tenemos que centrarnos en ir identificando condiciones de peligro o situaciones de riesgo que pueden perjudicar la operación y ya habíamos dicho, ¿no? Puede atentar contra la integridad física del trabajador, probablemente dañar una máquina o equipo, o podría tener impactos contra el medio ambiente, ¿no? Otro aspecto importante es, bueno, no intervenir en el equipo de trabajo, porque nosotros, como les digo, estamos haciendo una inspección y estamos yendo con personal competente y calificado o que conozca de la operación, de la máquina, del funcionamiento de los equipos y demás. Y con eso, bueno, ir
definiendo, ok, esta máquina está inoperativa por este motivo, hemos identificado esta serie de peligros, estos son los factores de riesgo y estas podrían ser las consecuencias de no intervenir o no darle una solución. Luego, otro aspecto, bueno, cerrar e inutilizar cualquier aspecto peligroso que no pueda hacerse desaparecer. O sea, si nosotros dentro de la inspección, dentro de este proceso, no sé, por ahí un cable energizado, ya estoy siendo exagerado, un cable de alta tensión expuesto, pues eso tiene que ser trabajado de forma inmediata, ¿no? Porque por ahí puede sufrir un contacto con la corriente eléctrica y pues puede ser esto fatal, ¿no? Estoy siendo muy extremista con el ejemplo, ojo. Luego, ya de ahí viene toda la etapa de registro como tal, ¿no? Todas las fotos, las evidencias las vamos a ir plasmando o si es que tenemos las listas de verificación, vamos a ir viendo punto por punto, definiendo si es que se cumple o no se cumple y si es que hay algún tipo de observación, bueno, la iremos anotando para que después en la reunión de cierre, cuando hagamos ya nos juntemos con todas las áreas involucradas, podamos definir los plazos y las ejecuciones y el levantamiento, ¿no? Y las medidas de acción o los controles que se tienen que implementar, ¿correcto? Y luego después, ya la etapa final, ¿no? Donde se va a ver post inspección, como dice, después de realizada ya la inspección, se procede pues a realizar un informe. Y este informe pues se va a presentar a los líderes de área, a los jefes o a los encargados, ¿no? Con el único propósito, ¿no? De que se tome en conjunto las medidas o se planteen en conjunto las medidas correctivas. Y estas medidas correctivas, pues, tienen que ser aterrizadas a la realidad, ¿no? Y que, por ende, tampoco te genere algún tipo de desviación en los procesos. O que con el tiempo, cuando nosotros vamos a hacer la verificación, vuelta otra vez las personas se están cortando, accidentando, tropezando, o por ahí la máquina constantemente sigue y sigue fallando, ¿no? Entonces, por eso que tiene que haber un consenso entre la área inspeccionada, el encargado o el líder de área y la parte de la misma gerencia, ¿no? Y las jefaturas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay algunas inspecciones o algunas condiciones donde se tiene pues que hacer una inversión para pues corregir y mejorar, ¿no? Y eso es un poco, a grandes rasgos, la secuencia correcta de pasos. Entonces, en sí, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado conversando, la inspección que nos va a permitir promover ambientes seguros para el trabajador. Eso es parte también de la misma gestión que hay de seguridad, ¿no? El empleador tiene que garantizar condiciones de trabajo seguras. ¿Cómo la vamos a identificar? ¿No? Con una de las tantas herramientas, las inspecciones, ¿no? Y al mismo tiempo, poder fomentar, reforzar el comportamiento seguro o la conducta segura, ¿no? Que su trabajador siga los procedimientos, respete las señales, utilice los equipos de protección personal, ¿no? Y al mismo tiempo, ese trabajador, esa persona que se comporta de manera segura, pues eso sea replicado a las demás personas. Porque siempre también dentro de la organización hay alguno que pues no le llama la atención el tema de la seguridad o lo ve con malos ojos o cree pues que el realizar este tipo de inspecciones pues no les va, no les va a generar pues tanto valor y de ahí pues comienzan a surgir los malos entendidos. Bueno, y luego después de poder hacer este tema de promover lo que hemos estado conversando, ya es la siguiente etapa, es de la verificación, ¿no? Una vez que ya nos se han reunido, que ya lo hemos verificado, tenemos que buscar, como les comenté, medidas de control aterrizadas a la realidad, aterrizadas al proceso, ¿no? Porque luego la efectividad de una buena medida de control, ¿no? Es la etapa de verificación, ¿no? Poder ver al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, cómo se ha ido comportando el proceso, si es que es óptimo o está generando reprocesos o por ahí vuelta a generar algún tipo de accidente o incidente, pero si vemos que no,
que ha mejorado la productividad, los accidentes quizás en el área pues se han totalmente disminuido o han llegado a cero, quiere decir que lo que nosotros hemos implementado o hemos corregido es lo correcto. Bueno, la inspección como tal, ya lo hemos dicho, ¿no? En resumen de resúmenes, descubrir las causas de los posibles accidentes, ¿no? Que podrían involucrar algún tipo de pérdida o daño al trabajador, a los equipos, a los insumos, herramientas, materiales y al medio ambiente. Bueno, ¿cuáles son los tipos de inspecciones? Y aquí un poquito ya vamos a ir entrando más a detalle. De manera muy general, tenemos que tener claro que existen las inspecciones de preuso, cuando vamos a utilizar un montacarga, cuando vamos a utilizar una herramienta de trabajo, una moladora, ¿no? Tenemos una lista de verificación donde el operario del equipo pues tiene que, antes de operar, verificar que todas las condiciones sean las más adecuadas. Y si es que hay alguna desviación, reportar. Las inspecciones no planeadas simplemente son esas que a veces salen en el momento. Hoy el gerente se le ocurrió, quiere salir a hacer su inspección, que es totalmente válido, y ahí van saliendo algunas condiciones o algunos comportamientos que deben de ser corregidos. Y las inspecciones planeadas son aquellas que vienen producto de lo que se estableció en el programa anual de seguridad, ¿no? En los programas de mantenimiento preventivo, en qué mes o cada cuánto se hacen las inspecciones de los tópicos, de los inspectores, de los equipos de emergencia, de la red contra incendio, la inspección de las áreas de trabajo, del funcionamiento de los equipos, inspeccionar el estado también de los EPPs, ¿no? Porque a veces hay algunos trabajadores que ya tienen los zapatos o los guantes hechos una desgracia cuando pueden haberlos cambiado hace bastante tiempo, ¿no? Como para decirle, oye, ¿no? La organización también pues establece cada cuánto tiempo se tiene que cambiar estos equipos y demás. Y finalmente, el ambiente de trabajo, bueno, el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que ya sea directa o indirecta influyen en la seguridad, ¿no? Cómo es el ambiente donde un trabajador va a laborar o va a ejecutar sus distintas funciones. Sobre el tema del tipo de inspecciones, ya les he hablado, básicamente es una herramienta fundamental para poder determinar algún tipo de desviación o algo que no sea lo correcto, que si es que se encuentra, oye, se reporta, oye, mantenimiento, y esto también nos permita el poder reportar a los otros turnos, al turno entrante, obviamente si es que la condición no es muy crítica, porque si es crítica, pues el equipo tiene que ser dado de baja hasta que se le haga todo el tema de la intervención, ¿no? Y el operador debe de registrarlo antes de su ejecución. Esa toma de conciencia, ese accionar, ese comportamiento seguro, pues se tiene que ir reforzando, se tiene que ir entrenando al trabajador para que eso se haga un hábito y la persona lo ejecute. Bueno, algunas metodologías o tipos de inspecciones, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Las inspecciones a los vehículos o a las unidades de transporte, a los montacargas, a los apiladores, ¿no? Los order pickers, dependiendo el tipo de equipo. No, bueno, hay que verificar el tema de los frenos, luces, si es que si es que somos unidades logísticas, los kits antiderrame, los que utilizamos en ruta, el funcionamiento, como les había comentado, del extintor, el tema de las fechas de recarga, ¿no? La documentación de la carga que esté pues, en buenas condiciones y que se cuente con las llantas de repuesto, los conos y los tacos. Otra metodología, bueno, es inspeccionar las áreas de trabajo. Es claro que nosotros cuando vamos a inspeccionar tenemos que partir primero en el orden y la limpieza. Así como a nosotros nos gusta encontrar nuestra área de trabajo ordenada, que sepamos en qué lugar están las herramientas de trabajo. Una buena metodología es la aplicación de las 5 S, pero hay algunas personas que dicen que dentro de su desorden muchas veces se entienden, ¿no? Porque a veces cuando las cosas están en otro lado, pues como que entran en una crisis, no saben cómo hacer, pero muchas veces el desorden también puede terminar repercutiendo y generando accidentes de trabajo. Bueno, verificar el estado de las señales, si es que dependiendo el ambiente de trabajo, que las áreas estén correctamente delimitadas,
cómo es el tema del almacenamiento de algunos insumos, de algunas herramientas, de químicos, por dónde están las rutas de evacuación, si es que las rutas de evacuación están correctamente señalizadas, que no cuenten con algún tipo de obstrucción, el correcto funcionamiento de los sistemas de red contra incendios, siempre importante, bueno, no es parte ahorita de la capacitación, pero es importante que se hagan las pruebas, ¿no? Y los simulacros para poner en funcionamiento los equipos, ¿no? Porque cuando ocurre y nunca se hacen las pruebas y demás, por ahí la red contra incendio o la bomba no funciona y cuando se da realmente la emergencia no se va a poder contener. Bueno, de ahí poder identificar dónde se encuentran los equipos o los elementos de emergencia, dónde está la camilla, el extintor, los botiquines, porque cuando ya se presenta la emergencia, sí, efectivamente tenemos a las brigadas y todo, pero hay gente pues que se torna de nervios y no va a poder saber actuar de manera oportuna. Y las inspecciones de los EPPs, importante, ¿no? También el momento de hacer el recorrido, ver que estén en buen estado, que se les haga el mantenimiento correspondiente, por ejemplo, los equipos de protección personal, que no haya tanto contacto con grasa, ¿no? O cómo es que los equipos de protección, ¿no? Los arneses, la línea de vida, cómo a veces los tienen en cajas ahí sobre herramientas cortantes, ¿no? Y ya se ve que el arnés está todo descosido, o los mosquetones, las hebillas ya están un poco oxidadas, ¿no? Entonces es importante verificar esas cosas. Y no utilizar EPPs que no son, o sea, para la función para la cual cumplen, ¿no? Y lo más importante, siempre tenemos que fomentar con los trabajadores que aquel EPP que ya presenta algún tipo de desgaste, pues tiene que ser cambiado. A veces uno dice que piensa que no, que le van a gritar por estar constantemente cambiando. Claro, obviamente no vas a estar cambiando pues un EPP todos los días, ¿no? También está en función al desgaste, al uso, la manipulación. Pero también hay algunos trabajadores pues que vienen a querer cambiar el EPP una vez o una vez cada muerte de un obispo, ¿no? Entonces eso tiene que también ser consciente. Ahora, también hay algunos trabajadores que son irresponsables, que pierden las cosas. Entonces, nosotros también tenemos una política. Oye, ya, pues, la primera, nosotros te damos todo el soporte. Si es que hay algún desgaste, te lo cambiamos, no hay problema. Pero si por ahí la persona deja el guante por donde quiere, no se hace responsable, a veces uno tiene que decir, ok, a veces donde más le duele, ¿no? Para que la gente tome conciencia. Y como la gente no quiere, el trabajador no quiere chocar con su bolsillo, pues al toque se alinean, ¿no? Y hacen los cambios como se les ha indicado en las fechas correspondientes, ¿no? O cuando se presenta pues algún tipo de desgaste y demás, ¿no? Bueno, las inspecciones de preuso, ya les había mencionado, es responsabilidad del inspector pues el que se garantice el funcionamiento de los equipos y que estos no se operen. Y luego, bueno, se va a ir enviando a las distintas áreas, a las áreas de mantenimiento para hacer el tratamiento respectivo. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que son las inspecciones no planeadas, ya les había marcado la diferencia entre lo que es lo planeado, que está dentro de un programa de inspecciones como tal, y esta inspección no planeada es algo que sale de manera no involuntaria, simplemente algo que no ha salido planificado, se quiere hacer un recorrido, por ahí algún tipo de visita, o alguno de los jefes de área ha establecido que ese día se tiene que hacer porque ha encontrado algún tipo de observación, una condición, vamos a hacer el recorrido, ¿no? Se hace a medida de que no se realizan actividades rutinarias y se detectan solo si los problemas que son muy obvios o aquellos con los que se encuentran en su camino, ¿no? Estamos corriendo, haciendo el recorrido, estamos por ahí, tenemos una visita y ¡plin! Identificamos una condición insegura, ¿no? Es parte de una inspección no planeada. ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿No? Bueno, se realizan sin un cronograma previo, no son tan detalladas, pueden ser realizadas por cualquier persona, ¿no? Sin requerir de un procedimiento o entrenamiento. Se reportan, bueno, de manera inmediata con el fin de que el equipo de mantenimiento o el líder de área pueda proceder con la intervención. El trabajador que realiza estas inspecciones no planeadas, bueno, las ejecuta con el fin de detectar problemas potenciales, ¿no? Que puedan afectar con la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. Y las inspecciones planeadas, como les digo, ya es todo lo contrario, es algo que está debidamente planificado, que está plasmado,
y ha habido un consenso, una reunión previa con las distintas áreas que en tal fecha se va a hacer un overhaul, se va a hacer el mantenimiento a la máquina enmayadora, a los calderos cada cierto tiempo, operación, etcétera, etcétera, ¿no? Requieren de un cronograma y planificación, están orientadas por las listas de chequeo, estas herramientas que les estaba comentando al principio, y tienen como objetivo principal, ¿no? Identificar condiciones inseguras y al mismo tiempo ver la operatividad y el correcto funcionamiento de los equipos. Y al final, pues requieren de un informe detallado, donde se van a ir implementando las distintas medidas de control. Ya habíamos un poquito ido hablando cuáles son las etapas, cuáles son los tipos de las inspecciones, quiénes son las personas que conforman este comité que realiza las inspecciones como tal, cuáles son la clasificación, por qué debemos de inspeccionar, las necesidades, algunos beneficios, ¿no? El tema de identificar actos o condiciones inseguras, fomentar la cultura preventiva y demás. Ahora, un poquito lo que queremos entrar, no muy de lleno, pero sí mencionar es cuáles son algunas de las principales competencias de la persona que va a realizar una inspección o de un inspector. Cuando hablamos de cuáles son los requisitos de un inspector de seguridad, nos estamos enfocando no a los que son parte de los miembros del comité, sino un poco para que tengan conocimiento y por ahí alguno de los que quieran ser inspectores de la SUNAFIR, como en algún momento, bueno, lo quise ser yo, pero bueno, por azares de destino no se pudo dar, ¿no? Acuérdense que muchas veces cuando van los del chalequito rojo, las organizaciones como que a veces terminan temblando, ¿no? Pero si nosotros tenemos claro y tenemos todo en regla desde el punto de vista laboral y el cumplimiento en temas de seguridad y salud, no tendríamos que tener ningún tipo de problema y pues ir atendiendo el desarrollo de la inspección o de la auditoría que se esté dando. Bueno, algunos requisitos muy generales, ¿no? Para ser inspector de seguridad, ser peruano de nacimiento, tener la mayoría de edad, el tema de poder acreditar el buen estado de la salud, título profesional, ¿no? Constancia de habilitación, por ahí, si es que en mi caso, ¿no? Ser habilitado dentro de lo que es el Colegio de Ingenieros, alguna experiencia mínima de 2 años y conocimientos en la materia, en temas de seguridad, ¿no? Porque si obviamente tú vas a inspeccionar y a fiscalizar, pues tienes que tener todo el conocimiento técnico y normativo, ¿no? En la materia. Ya si por ahí el área o el proceso es muy especializado, bueno, dependerá mucho. Por eso que dentro de los que son los inspectores, hay inspectores que de profesión son ingenieros químicos, metalurgistas, industriales, entonces tenemos una gran gama de profesionales. Y luego lo otro es ya la parte legal, ¿no? Que no tenga antecedentes penales y que no esté inhabilitado de poder ejercer cargos públicos y conocimientos en las herramientas de Office para el tema de los informes y demás. Uno de los principales puntos o aspectos que tienen que tener estas inspecciones, ¿no? ¿Cuáles son las principales cualidades? Primero, hay que solicitar siempre la información relacionada con el área que va a hacerse la inspección, ¿no? Por ahí, si es que hay una máquina que ha estado presentando, pues, fallas, estadísticas o una serie de indicadores, pues, que al mismo tiempo nos ayuden, ¿no? A tener un comparativo, ¿no? De esta condición que, por ejemplo, o esta falla en el funcionamiento de algún equipo, o en esa área pues tiene una alta tasa de accidentabilidad por una condición de trabajo o probablemente porque en el equipo de trabajo no se estaba reforzando las prácticas seguras o que el personal no cumplía pues con el desarrollo o el cumplimiento de los procedimientos. Entonces, como para tener un parámetro, ¿no? Y poder comparar sobre lo que estamos identificando. Bueno, de ahí hay que verificar, ¿no? Documentación, por ahí manuales de funcionamiento de los equipos, procedimientos de trabajo, ¿no? Que nos permitan tener pues un sustento mucho mayor al momento del desarrollo y del accionar. Y
al mismo tiempo, pues, como les había comentado al principio, siempre tiene que haber la participación de un equipo técnico o un personal, pues, calificado o que tenga los conocimientos en la materia o en el desarrollo de algún proceso, de una máquina o un equipo. Y lo que hemos ido mencionando, ¿no? La evidencia, el registro, la foto, si por ahí hay alguna necesidad, tomar algún video, manifiestos, ¿no? Todo lo que nos pueda vincular con, o que esté directamente vinculado con este proceso de inspección. Bien, bueno, ¿cuáles son algunas de las principales funciones que tiene que tener el equipo inspector, los inspectores? Bueno, de hecho, producto de, hay que tener la función preventiva, como yo lo he ido recolcando, ¿no? Adoptar medidas que pues lleguen a garantizar tanto los derechos en la parte, bueno, laboral y en el tema de la seguridad y la salud, ¿no? Y dejar un poquito de lado el tema correctivo. Bueno, evidentemente cuando ya se presenta, pues se tiene que subsanar, pero la idea es de que dentro de las operaciones no llegar hasta esa etapa, ¿no? Por eso se tiene que corregir previo, por eso las programaciones, las fechas y los mantenimientos, pero de ahí me dirá, Inge, pero sí, pues efectivamente a veces eso en la realidad no pasa, claro, porque a veces el tema de los presupuestos o se pasaron en las fechas o se priorizó la producción y no se intervino el equipo en la fecha establecida. Entonces, sí, comienzan a surgir otras cosas que en el camino tenemos pues que irlas reforzando dentro de las reuniones, dentro de los procesos de estas inspecciones. Bueno, y al mismo tiempo ser conciliador, ¿no? La idea es poder llegar a un consenso para que las cosas se ejecuten, ¿no? Entre la parte inspeccionada y los miembros que hacen, pues, la inspección, ¿no? Y como les he comentado, el tema del la mejora continua, ¿no? Y otro aspecto importante es la función administrativa, ¿no? Como máxima autoridad dentro de lo que es el proceso de fiscalización laboral y en temas de seguridad, si es que por A o B motivo se identifica alguna inobservancia, alguna falla, algún incumplimiento, pues se tendrá que sancionar. Si nosotros tenemos todo claro, ordenado y dentro de nuestros parámetros, no tendríamos por qué. Pero si es que hay algunas desviaciones, si es que la autoridad competente viene, te evalúa, identifica, es porque eso puede terminar impactando en tus operaciones y en tu equipo de trabajo, en tus trabajadores. Bueno, algunas otras de las funciones de los inspectores, ¿no? Todo el tema de fiscalización laboral, aprobar algunas políticas, bueno, proponer leyes, si es que hay alguna necesidad de imponer algún tipo de sanción económica, pero no es que yo vengo de frente, pum, te sanciono, ¿no? Si es que ya la falta es muy grave, ¿no? Se coloca. Y a veces también hay algunas cosas que pueden ser subsanadas o te dan un plazo determinado para que tú puedas levantar las observaciones, pero algo que ya pone en riesgo al trabajador o es algo que la normativa te dice, oye, tú lo tienes que cumplir y no lo tienes, bueno, o que producto de la condición de trabajo te generó un accidente, no se le hizo la aplicación de las medidas de control y vuelve a generar otro accidente, entonces, ¿dónde está la gestión preventiva? ¿No? Frente a ese ejemplo, por mencionar. Y luego de ahí hay algunas herramientas, pues, que nos van a permitir ir llevando de una manera mucho más oportuna estas inspecciones como tal, ¿no? Ya sea a través de entrevistas, ¿no? Entre el equipo inspector y el inspeccionado, y lo que hemos estado hablando de la revisión de documentos, las observaciones, ¿no? Dentro de lo que es el marco de la inspección planeada, o lo que estuvimos hablando de las inspecciones no planeadas, que a veces salen, hacen un recorrido y van identificando diversas condiciones. Bueno, todo el tema de los documentos, como yo les dije, hay algunas cosas que tienen que ser contrastadas con manuales, con procedimientos de trabajo o instructivos, registros, a ver si es que efectivamente se estaba haciendo un control de los parámetros y del funcionamiento de los equipos, ¿no? Si es que esto se estaba cumpliendo dentro de lo que es el marco técnico, la parte legal, ¿no? De lo que nos exige la normativa. Y el tema de los registros, ¿no? Todos los registros, como ya ustedes saben, tienen un tiempo también de duración, ¿no? Todo el tema
Exámenes médicos y accidentes, 20, 10 años, y los demás tienen que ser custodiados por un periodo de 5 años, ¿no? Para poder también comparar. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando al principio de tener estadísticas, de contar con algunos indicadores o elementos y herramientas que nos permitan poder llevar un mejor control de las inspecciones o de las condiciones dentro de las etapas productivas o los procesos? Ok, bueno, ¿cuáles son las principales etapas para realizar una inspección? Ya lo hemos mencionado, solamente esta es esa manera de resumen. La primera etapa de preparar la inspección, el equipo, qué se va a hacer, ya de por sí el desarrollo de las inspecciones con distintas herramientas, con el equipamiento técnico, el personal, y luego la retroalimentación, ¿no? Cuando tú vas y llegas a un área, decirle, oye, ok, ¿cuáles son algunos de los principales beneficios? Porque yo estoy yendo a inspeccionar. Yo no, lo que no quiero es ir a entorpecer tu trabajo. Yo lo que quiero es que las condiciones de trabajo sean seguras, que no se generen reprocesos, que las máquinas o los equipos sean eh, trabajados o se les realicen los mantenimientos en las fechas indicadas, ¿no? Y luego después ya con todo el equipo técnico definir cuáles van a ser las acciones correctivas, ¿no? Y esto es registrar y finalmente hacerle un seguimiento y verificación. Un poco así a manera de resumen. De por sí, como ya habíamos hablado, cómo es la etapa de preparar la identificación, el tema de los flujos, cuáles son las herramientas, quiénes son las personas que van a ser parte de la inspección, cómo se debe de supervisar las áreas, ¿no? Y el establecimiento de los controles, ¿no? Vamos a hablar un poquito para poder refrescar. De por sí, la etapa del proceso ya de inspección, ¿no? Un poco la interacción que tiene que haber entre el equipo inspector y el área inspeccionada, ¿no? Siempre llegar al área de manera muy cordial, saludar, ¿no? No, a veces no ir con aires de grandeza, porque al final, si te pones en ese plan, nunca te van a terminar ayudando y no vas a encontrar o no le vas a sacar el jugo a la inspección, ¿no? Siempre con una actitud positiva, recalcándole pues que tú estás llegando para poderle garantizar un trabajo seguro, para que no hayan reprocesos, todo lo que hemos ido conversando, ¿no? Y inspeccionar a veces algunos lugares apartados, a veces uno hace inspecciones de manera muy superficial o lo que podemos ver de manera visible o lo que está ahí, como se dice, a la mano, ¿no? Pero hay algunas cositas que pues ya sea en algunos tableros, dentro de una máquina o demás, o un gabinete, una estantería, que por ahí los tengo ocultando. Entonces hay que también ser bastante minuciosos, ¿no? No ver, por ejemplo, ok, vemos que acá en el extintor número 8 no está el extintor y al final vimos que el extintor estaba, ponte a medio metro. Ok, hay que ponerlo en el gabinete. No, pues, o sea, hay que ver cosas también que generen bastante valor, sin desmerecer la observación, porque todos los equipos tienen que estar en sus gabinetes, en su porta extintor, en lo que corresponde. Y bueno, identificar algunos problemas de orden y limpieza que se dan constantemente, ¿no? Eso tenemos que siempre estar reforzando dentro de nuestros equipos de trabajo. Y luego hacer una clasificación de las inspecciones, como les había comentado. Hay algunas cosas que son leves, otras que son moderadas y otras pues que son intolerables, que las tenemos que eh, trabajar en el momento, ¿ok? ¿No? De acuerdo a la valoración. Ya la etapa retroalimentar, ¿no? Explicar cuáles han sido las condiciones subestándares, por ejemplo, que se han identificado en el área de trabajo, qué cosas probablemente por ahí se han incumplido, cuáles son los beneficios de haber identificado y las mejoras que se van a implementar previa coordinación, verificar por medio de preguntas, ¿no? Siempre es importante la interacción, el tema de la comunicación, si es que se ha entendido cuál es el principio, cuál es el beneficio de ejecutar una inspección, ¿no? Que no quieres venir pues a entorpecer con el trabajo, porque hay algunos que probablemente lo toman a la mala, ¿no? Oye, ¿por qué me vas a venir a inspeccionar? Que tú estás viendo que mi trabajo. Cuando se ponen muchas veces en esa actitud es porque algo esconden, ¿no? Tienen, como se dice de manera criolla, tienen rabo de paja. Hay algo por ahí que no se está haciendo de manera correcta. Entonces, a manera de ejemplo, es que terminamos observando o viendo este tipo de condiciones, ¿no? Este tipo de cableado, ¿no?
cableado expuesto, o probablemente no se realizó el trabajo, no se puso en alguna canaleta, ¿no? Y como vemos ahí, pues este tipo de tableros, pues, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando en principio el perfil que tiene que tener un inspector o parte del comité? Bueno, esto cualquiera, sin necesidad de ser o tener conocimientos en temas eléctricos, uno observa esto y pues una condición de riesgo, porque uno puede estar pasando, alguien le puede pasar corriente o algo por el estilo y puede terminar atentando contra la seguridad de los trabajadores, hacer un corto, por ahí este cortocircuito, había cerca un producto inflamable, papel, algo se prende y la canción criolla. Dentro de lo que es la etapa, ya les había mencionado, ¿no? Desde el proceso de la inspección como tal, ¿no? Solamente para poder reforzar de que este proceso tiene que ser debidamente registrado en las herramientas que nos recomienda pues la RM050, de cómo nosotros pues tenemos que identificar la condición, ¿no? Acá vamos a poner algunas evidencias fotográficas. Esto lo vamos a ver en la siguiente, que me parece, diapositiva para verlo de manera más detalladita. A manera de ejemplo, ¿no? Como habíamos dicho, identificamos el área donde se ha evidenciado esta condición y hacemos una pequeña descripción. Si probablemente nosotros aquí queremos asociarlo a una normativa o algún requisito legal, tema de INDECI, una norma técnica, NAIO, lo que, no sé, lo que ustedes definan, también lo podemos plasmar. Y hacemos la descripción como tal de lo que nosotros estamos encontrando, ¿no? En el área de bandejas, en el área de producción, se habían ejecutado pues unos trabajos de mejoramiento del piso, ¿no? Que es con un material de poliuretano. Pero esta área como tal, cuando se realiza el rascado de las bandejas, cae el producto al piso y esto sumado a que hay grasa como tal, pues el piso tiende a ser muy resbaloso. Entonces aquí nosotros ponemos las evidencias y definimos, ¿no? Moderado porque por ahí pues, el personal puede estar transitando, hace un mal paso, cae a nivel, cae, pues puede llegar a caer mal, se puede dar un golpe en la cabeza, puede generar alguna lesión o demás. Y a partir de ahí es que nosotros pues tenemos que ir definiendo o planteando cuál va a ser la acción correctiva, ¿no? Como opciones, por ejemplo, colocar el tema de la cinta antideslizante o probablemente evaluar la necesidad de cambiar el tema del calzado, ¿no? Por la suela, o por ahí, no sé, ya si queremos ser mucho más, por ahí hay algunos materiales o algunos productos que tú le puedes pasar una cobertura para que el piso sea pues mucho más adherente al contacto con la suela. Porque dentro de lo que es la industria de alimentos, nosotros no podemos, por ejemplo, colocar, porque uno se le dirá, Inge, pero hay que ponerle un tipo de material escarchado, poroso. No, es que por un tema de alimentos, de lo que es HACCP, no permite que se haga este tipo de acciones porque pues los restos y las cosas se van adhiriendo, entonces puede haber un tema de contaminación cruzada y bueno, eso es otra materia. Luego de que se han definido las acciones, ¿no? Se determina pues quiénes van a ser los responsables, ¿no? Las áreas que van a participar, ¿no? Producción, porque es el área donde se está realizando, y mantenimiento, pues por ahí se va a tener que subcontratar el servicio de una empresa contratista para que haga las mejoras o el mismo área de mantenimiento va a ejecutar las mejoras y con ello se establecen las fechas, ¿no? Una fecha programada, una fecha de verificación, estos son a manera de ejemplo y a partir de ahí se hace ya todo el tema del seguimiento y verificación para ver si es que las acciones que tú has planteado son las adecuadas. Y recuerdan cuando estábamos hablando sobre el tema de tener estadísticas o indicadores, ok, verificar si es que esta acción pues no ha traído como consecuencia daños a los trabajadores o por ahí haya generado caídas a nivel o N cosas. ¿Ok? Entonces un poquito hemos tratado de ir haciendo el despliegue de lo que es una inspección con las herramientas. Obviamente que he tratado de sacar las distintas partes
del formato de inspección que nos recomienda la RM, ¿no? Que nos sugiere para utilizar. Entonces, aquí muy breve nada más, porque si no, lo que no quiero es que nos gane el tiempo, es, ok, ¿qué vemos acá? Vemos que estamos haciendo un trabajo de soldadura, ¿no? Tenemos ahí la soldadura tipo TIG, vemos cómo las condiciones del cableado, las personas que están realizando la actividad, vemos pues que no todos cuentan con el equipamiento, el respirador, la careta, vemos que el señor que si se logran ver de casco azul, no tiene careta o algún respirador, entonces por ahí están haciendo la soldadura o están utilizando una herramienta, una pulidora, una moladora, toda la chispa de la cosa le va a caer en la cara. El cableado, ¿no? Miren las condiciones en las que se encuentran, pueden generar tropiezos o los puntos de aterramiento por ahí no están en óptimas condiciones, pueden hacer algún tipo de chispa, corto, algo y puede estar repercutiendo en la integridad de los trabajadores, ¿no? Entonces vemos de que ahí vamos sacando diversos hallazgos y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a irle dando una valoración bajo, donde le podemos dar, dependiendo, 2 días para que pueda esto ser subsanado, medios, que tiene que ser dentro de las 24, o algo que es altamente con un potencial de causarle daño, un cable, un energizado, algo por el estilo, pues eso tiene que ser trabajado de forma inmediata. Con temas eléctricos tenemos que trabajarlo en el momento. Y luego a partir de es que se van a ir sacando, como vimos en el ejemplo anterior, las acciones correctivas, la mejora, el entrenamiento, que el personal esté con todo el equipamiento, que se haga la verificación de los equipos, ¿no? Y demás. Y definir responsables, fechas de programación y luego la verificación, ¿no? Para ver si es que lo que nosotros hemos implementado o lo que hemos planteado con el tiempo, pues va a generar una práctica segura y por ahí los incidentes o los accidentes van a cero, ¿no? Entonces hemos dicho, ok, hemos planteado buenas medidas de control. Para complementar un poco lo que hemos hablado de la gráfica, ustedes tienen que tener claro los resultados de las inspecciones, ¿no? Estas acciones, estas medidas de control, tienen que ser efectivas con el tiempo. Para esto se establece un plan de acción, ¿no? Donde tienen que participar la área operativa, el área de producción, los jefes de área, las mismas gerencias, ¿no? Como les dije en principio, si es que se tiene la necesidad de hacer algún tipo de inversión o algún cambio en un equipo o algo. Y siempre importante el asignar responsables, porque si no se asignan con fechas y con nadie va a quererse hacer responsable, y más aún si es que va a golpear en el bolsillo porque por ahí se tiene que invertir o comprar materiales y demás, ¿no? Todo tiene que quedar plasmado en el registro. Y establecer fechas de cumplimiento y de ejecución. Bueno, de ahí establecer mecanismos de seguimiento y de poder evaluar la eficacia de las medidas correctivas, ¿no? Y siempre hay que mantener un registro, ¿no? Un control para llevar un mejor control y definir los plazos ahí, ¿no? Y el tema del seguimiento, compararlo con algunos indicadores de gestión, cuál es el porcentaje de avance, cuál es el porcentaje de cumplimiento de las inspecciones por mes, en el primer trimestre, semestre, ¿no? Y esto nos permite también poderlo presentar en las reuniones de comité para poder tener un mayor compromiso de las distintas áreas, del área de mantenimiento, ¿no? Y demás. Y todo el tema de la retroalimentación y los beneficios que hay en las mejoras, la ejecución de las inspecciones y demás. Y con eso estaríamos finalizando. Damos inicio al espacio de preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano o escribirlo en la caja de chat. Aunque hay una ya de Miguel José Hernández, que lo escribió a las 8:07, y dice, todos los equipos de seguridad deben estar ubicados en las diferentes áreas de trabajo según lo que indican los planos o mapas de seguridad. Perdóname, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Discúlpame, Diana. Sí, claro. Sobre los equipos de seguridad, ¿me dijiste algo que tienen que estar definidos en los planos? Sí, dice que sí deben estar indicados en los planos o mapas de seguridad. A ver, hay que primero enmarcar dos cosas, ¿no? Primero, lo que son los planos de evacuación y otra cosa son los mapas de riesgos, ¿no? Y
que eso tiene que estar publicado siempre y de conocimiento de todo el personal, ¿no? Para saber, como tú lo estás comentando, oye, ¿en qué áreas están ubicados los extintores? ¿Dónde está ubicado la estación de emergencia, las camillas y demás, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los mapas de riesgo, ¿no? Es, ok, yo voy a entrar a un área, esta es un área donde hay alto nivel de ruido, entonces, ¿cuáles son los EPPs que debo utilizar? Y cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto al ingresar, ¿no? Para poder marcar un poquito la diferencia y sobre el comentario que dio esto nuestro compañero. Es que sí, tiene que estar plasmado en los planos, para que ante cualquier eventualidad sepas en qué momento, dónde están ubicados, y eso va a ir alineado con las inspecciones que se van a realizar, ¿no? Bien, gracias. Si alguien tiene alguna otra duda, puede levantar la mano o puede escribirlo en el chat. Alberto, a levantar la mano. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Buenas noches Alberto? a Buenas noches. todos. Sí, quisiera saber la política de seguridad y salud en el trabajo. eh, en mi empresa no lo publican, no está publicado. ¿Y cada qué tiempo se renueva? ¿Y en qué decreto supremo está en qué decreto supremo está estipulado esto? A ver, primero que nada, hay una serie de requisitos o documentos que el empleador está en la obligación de tenerlos publicados para que sea de conocimiento de todos los trabajadores. Y uno de ellos es la política, los objetivos, la I+C, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. ¿Dónde está establecido el tema de la ejecución de la política de seguridad? En la ley 29783 y su reglamento, ¿no? Ahí se establece, acuérdate que la política es un compromiso de la alta gerencia en materia de seguridad. Hay una serie de lineamientos que hace referencia a la participación de los trabajadores, el cumplimiento de los requisitos legales, el tema de las capacitaciones, por mencionar algunos temas. Y cada cuánto se tiene que validar, bueno, va a depender mucho si es que hay algún tipo de actualización o requisitos o las normas, ¿no? Lo recomendable es de que esto sea lo recomendable una vez al año o dependiendo, ¿no? Dependiendo si es que hay dentro del marco legal hay una modificatoria, algún cambio, entonces hay que hacer algún tipo de ajuste o si es que la empresa cree que dentro de los puntos que se tocan dentro de la política, pues se tiene que hacer algún tipo de modificación porque ha habido un refuerzo en el compromiso en el tema de capacitaciones o sobre el tema de la participación de los trabajadores, que lo enmarca, ¿no? Tiene que haber una participación activa de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero lo más importante es que sí, todos los documentos, mencionar la política, tienen que ser debidamente publicados y de conocimiento de todos los trabajadores. Bien, muchas gracias. Acá Rosemary Aguilar escrito. En la empresa, ¿cuáles serían los puntos estratégicos en publicar el mapa de riesgos como el mapa de evacuación? Ejemplo, si la empresa tiene 3 pisos, ¿es necesario que por piso estén publicados ambos? Claro, porque dependiendo de las condiciones o las rutas, hay algunos ambientes donde, no sé, pues por ahí hay una puerta que está a cierta distancia y demás. Entonces, en el caso de un edificio por piso, ¿no? Tiene que estar definido en ambientes o en zonas de libre tránsito que al mismo tiempo los trabajadores y demás, pues, nos permita poderlas identificar. Y con respecto a los mapas de riesgo, bueno, eso tiene que estar evidenciado, va a depender mucho, ¿no? De las áreas. Hay algunos que ponen el mapa de riesgos general, ¿no? En el caso de la empresa mía, por ejemplo, yo pongo mi mapa de riesgos de manera general, igual mi mapa de evacuación, pero en las distintas subáreas que hay, voy a poner, dependiendo pues, de la línea de producción, ¿no? La etapa de cocción, la etapa de prensado, donde se encuentran los hornos, los calderos, ahí también tener nuestro mapita para que cualquier persona que ingresa
por ahí que haga una inspección, una visita y demás, sin dejar de lado que siempre tiene que ir acompañada con una persona que conoce del área, sepa cuáles son los riesgos, ¿no? Y previamente en las inducciones de visita y todas las distintas herramientas de gestión que se tienen que hacer, el personal conozca. O si es que es un personal de otra área que no sabe, pues diga, ok, mira, yo estoy expuesto a estas cosas y para poder ingresar acá tengo que utilizar este tipo de EPPs y seguir estos cuidados para evitar que, no sé, pues me resbale, me corte, me queme, o por ahí me genere algún tipo de lesión acústica y demás, ¿no? Y todo esto está plasmado ¿en dónde? En la I+C, ¿no? Porque de la I+C sale todo, ¿no? En la I+C nosotros, cuando identificamos todos nuestros peligros por puesto de trabajo y demás, con eso nos permite el poder establecer nuestros programas anuales, donde están haciendo nuestras inspecciones, todo el tema de los monitoreos, los mapas de riesgo y demás, ¿no? Yo siempre digo, el pulmón del sistema de gestión, ¿no? Es la I+C, porque de ahí sale todo. Bien, muchas gracias. Y el José Hernández está que levanta la mano también. Sí, claro. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, claro. Te escucho fuerte y claro. Dímelo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Mi consulta es, vamos a decirse, está separado un poco de lo que es el punto de las inspecciones, pero hace unos momentos usted comentó algo y quedé con la duda y quisiera aclararla. Yo soy extranjero, yo tengo 10 años de experiencia en el ámbito de salud, seguridad, higiene y ambiente. Y yo le escuché hace un momento que usted decía, hablaba sobre alguna acreditación que tiene que tener el personal de seguridad o los inspectores, mejor dicho, una acreditación. Mi consulta es, en mi caso, por ser extranjero, yo soy técnico superior en electrónica industrial, pero he hecho mi carrera en la parte de seguridad. Ok. Yo tengo acá en Perú que acudir a un ente, digamos, el Colegio de Ingenieros o algo así, donde yo pueda demostrar mi formación y poder optar a esa habilitación. Disculpe la pregunta, sé que está fuera de... Sí, no te preocupes. Y te pongo un ejemplo como probablemente en la empresa en la cual pertenezco y muchos de tus colegas probablemente cuando han venido a migrado acá al Perú, por ejemplo, los abogados, los médicos, ¿no? Que se han tenido que acreditar, no recuerdo qué tipo de licencias como tal, para poder ejercer la carrera de la medicina o la docencia y demás, ¿no? De manera profesional. En el caso de, por ejemplo, tuyo sobre los temas de seguridad y salud, como todos sabemos, habíamos hablado del tema del inspector de la SUNAFIL. Eso es un tema de fiscalización. Otra cosa sería, por ejemplo, el tema de prevencionista, un prevencionista de riesgos o un supervisor SOMA y demás, ¿no? La normativa, ¿no? La G050 y sus decretos establece que el prevencionista, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener 2 años de experiencia como mínimo en la materia, ¿no? En temas de seguridad, en la fiscalización, en la supervisión de trabajos de alto riesgo y demás. Ahora, esa es una muy buena pregunta, y es que yo lo que no quisiera decirte es que tengas que ir, por ejemplo, al Colegio de Ingenieros a poder acreditar un título que tuviste en el país de donde tú provienes para que puedas ejercer, digamos, todo el tema de la fiscalización o la supervisión de trabajos de alto riesgo, o que puedas ejercer el tema de la salud ocupacional, ¿no? Un poquito lo que trato de mencionar es lo que está dentro de mi alcance. No quisiera por ahí meterme mucho, o si por algún motivos hay alguien que pueda complementar lo que estoy mencionando, por favor, con total confianza. Pero dentro de lo que te puedo decir es básicamente eso, ¿no?
Muchas gracias, ingeniero. Bien, gracias. Alberto también está levantando la mano. Sí, ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Mi empresa tiene varias sucursales a nivel nacional, pero la asistente social, el servicio social se encuentra en Lima. Y en las sucursales no existe ni comité ni servicio social. Todo está centralizado a la ciudad de Lima. ¿Estará cometiendo alguna falta, ingeniero? Bueno, a ver, eso ya es un tema que lo tengo que hablar de manera imparcial o centralizado a lo que nos exige la normativa legal, ¿no? No es porque a mí se me ocurre. Uno tiene implementado un sistema de gestión, ¿no? Tiene distintas áreas, distintas sedes, distintas sucursales, pero que a partir de la sede central, donde se tiene pues la casa matriz, donde se tiene todo, como se dice, bonito, a veces cuando ya vas a las subsedes y demás, pues se tiene que tener cumplido, o sea, se tiene que tener un personal competente o probablemente por ahí una persona que lidere en temas de seguridad, de que esté incurriendo en una falta, pues evidentemente sí, porque al momento que se haga la auditoría, probablemente toda la información como se centra y se consolida en la casa matriz o en la sede principal, cuando tú quieras hacer pues todo el proceso de auditoría, ¿qué evidencias tú les vas a dar? ¿No? Ahora, por ejemplo, el tema del comité. La ley, ¿no? Te exige que tú tengas un comité. Tú estás cumpliendo, tu sede o tu casa matriz lo tiene. Una buena práctica es que tú tengas subcomités para cada subsede o un responsable en seguridad para la sede, ¿no? Que lleve todo el seguimiento o que al mismo tiempo haga todas las coordinaciones con la oficina central. Oye, ¿cómo va todo el cumplimiento a tu programa, todo el tema de tus capacitaciones, lo que mencionaste sobre el tema de que tiene que estar o no tiene que estar publicadas las políticas, que se hagan los temas de los mantenimientos preventivos, que se hagan las inspecciones, ¿no? Y no depender mucho de la oficina principal, porque en las sedes principales siempre están más que nada los administrativos, ¿no? Y en las sucursales o en las subsedes es donde están los operativos, que es ahí también donde se tiene que centralizar toda la gestión de seguridad que se tiene en la, digamos, en la matriz, y tiene que también ser replicado en las distintas unidades, ¿no? Entonces ahí sí yo recomendaría para que eso se pueda coordinar de una manera mucho más efectiva, ¿no? Para que se cumplan con todas las disposiciones. Y probablemente la sede principal tenga todo, por ahí no te han notificado. Siempre también sería importante que haya esa comunicación, ¿no? Ahora tú me dices que hay varias cositas que no hay, entonces sí, bueno, ahí no sé si es que estas subsedes tienen algún administrador, un gerente de la sede o tal, que sirva de nexo para poder coordinar con esta oficina central, pues el cumplimiento de todo este sistema de gestión, pues porque si por algún motivos te fiscalizan, no vas a tener todo a la mano y entonces ahí van a surgir los problemas o los inconvenientes, ¿no? Entonces es un poquito mi recomendación. Muchas gracias, ingeniero. Listo. ¿Voy a hacer la última pregunta, ingeniero? Sí, no hay problema. Yo creo que ya ¿Cuál por es, la hora, la última. A ver. sí, ¿cuál es el comportamiento de un sindicato en un accidente laboral donde hay muerte? ¿Cuál es el comportamiento, por favor? Bueno, donde existe un organismo sindical, o sea, acuérdense que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa, ¿no? Donde hay un sindicato, partamos primero por esa etapa, ¿no? Eh, el organismo sindical es el que hace todo el tema de la convocatoria de las elecciones y son parte de los representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces, también a los que son miembros del comité, sean o no sindicalizados, o sean de la misma empresa, los empleadores y como tal, pues se le tiene que hacer una capacitación sobre las funciones del comité
Y una de las tantas funciones del comité es el participar en el proceso de las inspecciones. Y ahí surgen otras cosas, ¿no? Cuando tú vas a hacer una investigación, cuáles son las herramientas, qué cosa debo de investigar al momento del accidente, lo que hemos estado viendo en el desarrollo de la presentación, el tema de las evidencias, la participación, que los accidentes sean notificados, que se haga todo el proceso de investigación dentro del marco legal y los tiempos, y si es que por ahí incurre en un accidente fatal, pues eso tiene que ser reportado dentro de las 24 horas, ¿no? Toda la información preliminar, y luego te dan un plazo determinado para la presentación final, ¿no? Porque cuando ocurre una fatalidad, pues evidentemente los organismos competentes, llámese la SUNAFIL, pues probablemente va a asistir para ver qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, Eduardo. Sí, buenas noches. Quería hacer una preguntita. Laboro en una microempresa que es procesamiento primario de arroz, es decir, fraccionan arroz y la planta pues tiene un área de mezclado, una máquina envasadora, no tiene tantas maquinarias, la planta es pequeña, 15 trabajadores y esas áreas que tiene solamente son del procesado, envasado, almacén, despacho. La pregunta es, ¿qué tipo de inspecciones haríamos como supervisor de seguridad en esa planta pequeña y dónde la registraríamos? ¿En qué registros? A ver, Gracias. sí, no, muchas gracias, Eduardo. Y ya con esto, por la hora cerramos. Como te había comentado, hay una resolución, la RM 050, ¿no? Te recomienda cuáles son algunos de los formatos o te sugiere cuáles son algunos de los formatos que uno tiene que utilizar para poder ejecutar este tipo de inspecciones, ¿no? A las áreas operativas. ¿Qué inspeccionar? Básico, ¿no? En el caso tuyo, al ser una microempresa donde no se tiene pues, un comité, tú mismo lo has dicho, se tiene a un supervisor y ese supervisor, pues, tiene que tener algunas competencias o conocimientos, pues, también en los temas de seguridad, porque muchos pueden, con el tiempo, de manera proactiva, pues, tener los conocimientos. Sobre tu proceso, sobre lo que has mencionado, pues la inspección de las máquinas, de los equipos, que los ambientes sean seguros, que cuenten con señalización, la operatividad de los equipos, que el personal esté capacitado o entrenado en la ejecución del funcionamiento de los equipos, por ahí inspeccionar las condiciones eléctricas, la luminosidad, las rutas de evacuación, todo lo que hemos ido más o menos conversando. Como recomendación, lo que te digo, la RM 050, ahí dentro hay una parte donde te recomienda cuáles son algunos de los formatos a utilizar. Lo estuvimos viendo en la presentación, un poco en el despliegue, ¿no? Donde detallábamos el área, la evidencia del hallazgo, la valoración del riesgo, quiénes son las personas que van a participar dentro de la atención del hallazgo, fijar las fechas, la verificación y el seguimiento, ¿no? Un poquito como para poder complementar. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy acá en clase. Y bueno, los esperamos en la siguiente semana para la siguiente clase. Que tengan un lindo fin de semana. Listo, muchísimas gracias, Clipton, Diana, y a todos por su participación. Y que tengan un buen viernes. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.